Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos dos invitadas importantes que vienen a platicarnos, a conversar. No. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos la presentación del libro Sin saberes feministas no hay derechos humanos. 25 de noviembre se inician los 16 días de activismo contra la violencia de género. Es una campaña internacional que se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre, enfocándose en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. La campaña de activismo comienza el 25, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta iniciativa fue lanzada en 1991 por activistas del Centro de Liderazgo Global de las Mujeres y ha crecido para incluir a organizaciones y gobiernos de todo el mundo. Su objetivo es exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Cada año se elige un tema específico que guía las actividades, el enfoque de la campaña. Por ejemplo, para este 2025, el tema se va a centrar en la violencia digital, destacando cómo los espacios digitales pueden convertirse en entornos de acoso y abuso. Algunas estadísticas relevantes. A nivel global, se estima que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. En América Latina, los feminicidios son alarmantes, con más de 10 mujeres asesinadas al día en México debido a su género. Estas estadísticas subrayan la urgencia de la campaña y la necesidad de un cambio significativo en la sociedad. Es por ello que la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales ha invitado a estas dos mujeres para que nos presenten el libro que han coordinado y que tiene como título Sin saberes feministas no hay derechos humanos. Nos acompañan Marcela Fernández Camacho, ella es abogada, maestra en Constitucional y Amparo y maestra en Derechos Humanos, todas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctora en estudios de intervención feminista, investigadora por CONACYT y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con diversas publicaciones y es defensora de los derechos humanos. Además, cuenta con el reconocimiento de SNI 1. También nos acompaña María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera, psicóloga y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctorante en Estudios Críticos en Género por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Sus líneas de investigación se han enfocado en los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Es parte de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también se desempeña como defensora, como profesora de asignatura. Actualmente se encuentra investigando sobre violencia obstétrica. Tiene además experiencia como capacitadora en derechos humanos y gestora en proyectos sociales sobre perspectiva de género. Les damos la bienvenida y nos quedamos con las expertas en este tema. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Nosotras estamos muy contentas por poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Eh, Quisiéramos saber, por acá hay estudiantes de Derecho. ¿Pueden levantar su mano? ¿Quiénes son estudiantes de Derecho? Con derecho y tronco común. Y tronco común es como administrativo. Todas y todos los demás son de administración. Ok.
bueno, un poco para saber que lo que uno está diciendo tenga algo de sentido para la gente que nos escucha, ¿no? Em, como un poco como ya les estaba comentando la colega, nosotras, bueno, yo soy abogada, Lourdes es psicóloga, también creo que nos interesa compartirles que no nada más trabajamos desde el punto de vista académico, haciendo como esta producción de conocimiento que pone en el centro las experiencias y los saberes de las mujeres, sino que también somos activistas feministas, ¿no? Porque la investigación feminista, que es un poco la base de este libro, pues es una que se hace todo el tiempo con un pie en el activismo y el otro en la academia o en la producción de conocimiento. No sé, comienzo como contándoles un poco cómo se compone este libro. Este libro es una idea que surgió, bueno, está en el marco también de un proyecto que tiene que ver con el giro epistemológico. Es un proyecto de la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Pero nos parece interesante comentarles que el libro también tiene una composición que tiene que ver con la manera en la que trabajamos las feministas, y esto quiere decir que el libro está compuesto como por una serie de capítulos que sí son producciones académicas formalmente, y se nutren de distintas disciplinas como el derecho, como la psicología. Hasta por ahí hay un capítulo que tiene que ver con el análisis de personajes de unas películas por ahí de Marvel. Entonces tiene como un carácter multidisciplinar, ¿no? La composición del libro, pero también contándoles que la investigación feminista, como les comento, tiene que ver tanto con el activismo como con la producción de conocimiento. También el libro está compuesto por algunos textos que han escrito grupos o personas que nosotras o que las escritoras de este libro han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria activista o de defensa de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el libro también tiene textos que están escritos por colectivos de madres buscadoras. Como ustedes saben, en este país tenemos un problema muy grave y que no ha sido suficientemente reconocido, de desapariciones, de crisis forense, de falta de investigación exhaustiva y diligente en ese sentido. Y por ejemplo, en el libro hay un texto que escriben el colectivo de madres buscadoras que se llama Voz y Dignidad, y que tienen ya muchísimos años, aproximadamente desde 2014, haciendo trabajo de búsqueda de sus familiares desaparecidos, ¿no? Como en el libro también se puede ver acompañamientos feministas que tienen que ver con mujeres privadas de la libertad, en los que, por cierto, por ejemplo, mi colega Lourdes y yo hemos participado. También hay un texto escrito por una mujer privada de la libertad que nos está contando acerca de su experiencia desde que la detuvieron, por ejemplo, su ingreso al centro penitenciario, y experiencias, por ejemplo, de acoso sexual y de violencia institucional que ella ha vivido cuando ha ingresado al centro penitenciario. Y también, por ejemplo, tenemos otro texto, y esto, bueno, se los estoy comentando también porque pues no es posible, como ven, el libro está bien gordo, entonces hay un montón de textos, y pues Lourdes y yo acá estamos representando a todas las personas que escribieron, pero pues no es posible que vengan todas, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, por ejemplo, hay otro texto que escribe una familiar que es parte de un colectivo de familiares de mujeres privadas de la libertad, que también ya están funcionando como defensoras de derechos humanos. Y ella, por ejemplo, nos cuenta desde sus palabras cuáles son las experiencias de violencia institucional, de obstáculos para acceder a la justicia. Nos cuenta las experiencias, por ejemplo, que reflejan uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, que tiene que ver con la desigual distribución de los cuidados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando las mujeres privadas de la libertad tienen hijos e hijas, y generalmente, yo les puedo decir, por ejemplo, las personas que acompañamos en San Luis Potosí, la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad tienen hijos pequeños, ¿no? Y ellas, por la desigualdad de género, siguen siendo las principales cuidadoras de esos niños y niñas. Entonces, por ejemplo, cuando ellas entran a la cárcel, ¿quiénes cuidan a esos niños y a esas niñas? Ujú. La mamá, ¿no? La abuelita, ¿no? Casi siempre es así, ¿no? Y ahí hay también una expresión de esa desigualdad de género, porque esas mujeres que son las abuelitas, que además están ya en una etapa de la vida en la que ya no les tocaba cuidar,
les toca cuidar otra vez a estos niños y a estas niñas, se les recargan con dobles, triples jornadas de trabajo y eso genera, por ejemplo, un ciclo de exclusión social impresionante, ¿no? O sea, porque esos niños y niñas también van a estar sometidos a unas carencias impresionantes que después, pues, los arraigan en esos lugares de exclusión social, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos textos de este tipo en el libro. También da cuenta de cómo el feminismo como campo de conocimiento y como otras disciplinas también han cuestionado la supuesta neutralidad de la producción de conocimiento, ¿no? O sea, el feminismo también nos va a decir que hay saberes, que hay experiencias que pueden contarnos acerca de cómo funcionan los fenómenos y que esos saberes los tienen también estas personas que de primera mano viven estas experiencias, ¿no? Y por eso estos textos están también componiendo este libro. Eh, no sé si quieras seguirle o le comienzo yo con lo de la primera parte. Pues si quieres, comienza. ¿Sí? Bueno, entonces, contarles que el libro, y miren, por ejemplo, otra cosita, esa portada del libro, la imagen, también es una imagen que está tomada desde el activismo feminista, porque esta estatua que ustedes ven ahí está colocada en la Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí. Colocar esta estatua fue todo un proceso de lucha política del movimiento feminista y de familiares de víctimas de feminicidio, porque pues como ustedes podrán adivinar, hay una enorme resistencia por parte del gobierno del estado, por lo menos del de San Luis Potosí, a lo mejor el de Baja California sí reconoce las fallas y que tienen en su administración de justicia y etcétera, pero por lo menos en San Luis Potosí hay una resistencia enorme a reconocer el problema, a reconocer los obstáculos para acceder a la justicia y etcétera. Entonces, esta estatua es, digamos, parte de un proceso de reconocimiento y de reparación simbólica del daño para un grupo de familiares víctimas de feminicidio. Fue parte de un proceso de acompañamiento del movimiento feminista y también de algunas funcionarias de la instancia municipal. Y la estatua representa a una víctima directa de feminicidio, que es Carla Póntigo, eh, que por cierto todavía no puede acceder a la justicia, como muchos de los procesos que viven las mujeres víctimas de feminicidio y sus familiares han pasado más de 10 años y Carla todavía no puede acceder a la justicia porque hubo por ahí cantidad de irregularidades en el debido proceso, hubo reposiciones de procedimiento. Entonces, para no hacerles el cuento largo, por ejemplo, ese proceso va en que se repuso el procedimiento y está librada una orden de aprehensión y el perpetrador se fugó, ¿no? Pero como hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ustedes están interesados, por ejemplo, en conocer como la historia acerca de los derechos de las víctimas, el papel de la investigación diligente y exhaustiva en casos de feminicidio, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Carla Póntigo, que es ella, ¿no? Entonces, hubo una gran lucha para que se pudiera colocar esta estatua en la Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí, y esta estatua es un recordatorio diario para los gobernantes de que no ha habido justicia para las víctimas de feminicidio. Y quisiera leerles lo que dice acá en el libro acerca de esa portada. La imagen corresponde al memorial para víctimas de feminicidio que lleva por nombre Carla y fue colocado en Plaza de Armas de la ciudad de San Luis Potosí el 14 de mayo de 2021. Es resultado del impulso de la señora Esperanza, madre de Carla Póntigo, y de un grupo de familiares de víctimas del Estado. Es la memoria viva de sus hijas y de su lucha por la justicia y un permanente recordatorio para las autoridades de su gran deuda en torno a la justicia, verdad y reparación integral para todos los casos de feminicidio en San Luis Potosí. Y bueno, ya pasando a la composición del libro, quiero decirles que tiene 3 partes y una introducción. La introducción se llama Umbral, desobediencias epistemológicas feministas. La primera parte es la trama de deseo, cuerpos y autonomía.
La segunda parte se llama Cuidar la vida, subvertir el mundo y la tercera parte se llama Violencias, Justicias y Memorias que resisten. Entonces, yo les voy a contar un poquitito de la primera parte que tiene que ver con las desobediencias epistemológicas feministas y resumidamente aquí hay un par de capítulos que escribimos dos profesoras que estamos en la maestría en Derechos Humanos de allá de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que más o menos colocamos cuáles son los principios epistemológicos desde los que el feminismo produce conocimiento y bueno, específicamente también la relación que tienen estos principios epistemológicos a la hora de abordar el fenómeno del derecho como no solamente como un conjunto de normas, sino también como un discurso social, ¿no? Por ahí, pues creo que la idea principal tiene que ver con que desde los feminismos jurídicos, que ya tienen, digamos, alguna consolidación sobre todo en Norteamérica y en diálogo con algunas pensadoras latinoamericanas, ha habido una crítica acerca de que el derecho como conocimiento y también como normas es androcéntrico. Y esto quiere decir que el derecho como normas que reflejan una explicación del mundo solamente ha sido producido desde las experiencias del grupo social de los hombres, ¿no? Esto quiere decir que lo que proponen estas autoras es que las experiencias, los intereses y los valores de las mujeres no se ven reflejados en esas normas del derecho, ni en la explicación del mundo, ni en los valores que están expresados en esas normas, porque generalmente, y esto debido al patriarcado y a la desigualdad de género, esas experiencias, esos conocimientos y esos valores producen las mujeres no tienen valor social, ¿no? Que eso es un poco como la crítica que ha hecho el feminismo también desde la epistemología, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo que pugnan los feminismos jurídicos es precisamente hacer esta crítica del androcentrismo del derecho, pero también proponer pues que eso cambie, ¿no? Y que el derecho regule también esas experiencias de las mujeres, esos intereses y esos valores de las mujeres. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me ha parecido muy claro en los últimos años y que es relevante, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes, bueno, no sé si ya a estas alturas del curso que tengan habrán visto alguna materia, y si no la han visto, bueno, en la materia de derechos humanos hay un campo de los derechos humanos que se llama los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En los últimos años, dentro de ese campo de los derechos económicos, sociales y culturales, se ha estado incorporando el tema de algo que se llama derecho al cuidado. Los derechos humanos, como ustedes saben, pues por lo menos podemos retrotraernos hasta la primera mitad del siglo pasado que emergieron y pues los más populares son los derechos civiles y políticos, ¿no? O sea, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, estos derechos, ¿no? Después hubo como un reconocimiento paulatino, específicamente en los 60, por ejemplo, que hubo el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales y se fueron reconociendo otros derechos que tienen más que ver con la reproducción de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, con el trabajo, etcétera, ¿no? Con la educación, con la salud. Y el derecho al cuidado, que es el que posibilita la corporalidad viviente cotidiana de todas las personas para que vayan a estudiar todos los días, para que vayan a trabajar todos los días, es decir, para que se mantengan con vida, es algo que nunca había sido considerado por el derecho ni por los derechos humanos. Eso es algo que tiene 10, 20 años que se está reconociendo. Y eso tiene que ver con que ese es un trabajo que hacen las mujeres tradicionalmente. Y ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo el derecho históricamente no ha reconocido ese trabajo de las mujeres, esas experiencias de las mujeres, ¿no? Ponerles un ejemplo. Bueno, pues ya, para no hacer el cuento largo, voy a poner el micrófono a Lourdes. Eso, ¿no? O sea que los feminismos jurídicos y estas críticas epistemológicas ponen en el centro esas críticas, esas necesidades de que haya un reconocimiento de las mujeres en ese sentido, y esa primera parte del libro, aborda esos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahora le voy a pasar a Lourdes. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Pues Marce ya les platicó un poquito de cómo está conformado el libro.
Y creo que también es importante nombrar que los capítulos forman como un calidoscopio, ¿no? O sea, algo que nos enfrentamos cuando comenzamos la coordinación y la compilación era de repente estamos muy acostumbrados a hablar de feminismos, de hablar de derechos humanos, pero muy pocas veces se logra visibilizar pues la crítica y las exigencias que le hacen los feminismos a los derechos humanos. Y entonces, sí está el tema de acceso a la justicia y sí está el tema de buscar pues igualdad sustantiva, pero parte de lo que también nos dábamos cuenta es que los feminismos están allá afuera y que muchas de las cosas, más bien dicho, el acceso a derechos humanos que tenemos, pues las mujeres es gracias al trabajo de los feminismos, ¿no? Entonces, esta primera parte, que a mí me toca presentarles, es la trama uno que habla de autonomía y cuerpo, pues se fue construyendo un poquito, uno, para comenzar a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El hecho de que ustedes, por ejemplo, puedan acceder a métodos anticonceptivos, pero también el hecho de que ustedes puedan conocer acerca de su menstruación, pero también, por ejemplo, comenzar a hablar de autonomía reproductiva. Desconozco si acá ya tienen despenalizado el aborto. Sí, ¿no? ¿Qué saben al respecto? Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto lleva? Un poquito, ¿no? Y entonces en esta parte, este primer tomo comienza a hablar de, pues, implica pensar los derechos humanos, pero no a partir de esta exterioridad, sino a partir del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo específico de las mujeres. Entonces, en esta parte van a poder leer acerca de los derechos sexuales y reproductivos, acerca de la justicia reproductiva, pero también van a poder leer acerca de el deseo, ¿no? O sea, y cómo de repente no nos enseñaron que también somos cuerpos deseantes, ¿no? Y que tenemos derecho a poder nombrar este deseo. Y comenzar a preguntarnos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta. Entonces, hay una compañera psicoanalista que se llama Fabiola que escribe acerca del deseo. Y la última parte de este tomo termina hablando pues de las violencias que sufren las niñas y en específico cuando se vuelven madres, entre comillas, porque es la crítica que se realiza por sufrir un embarazo producto de una violación sexual, ¿no? Entonces, en esta parte comenzamos precisamente a hablar pues desde este primer momento que es el cuerpo y en la segunda parte, y les voy a pasar un libro para que lo puedan ir hojeando, tiene que ver precisamente con en el contexto social y comunitario cómo van tejiendo los feminismos, ¿no? Sí, hablar como de violencia, pero también hablar, por ejemplo, de los aportes que los feminismos tienen para hablar de tecnología, para hablar, ya les platicó Marcela, del cine, desde un abordaje, pedagógico. Y entonces, si ustedes lo ojean por ahí, van a encontrar que esta Adriana Bonilla hace una un análisis de las películas de Marvel. ¿Quién de ustedes ha visto las películas de Marvel? ¿Me ayudas a pasarlas de atrás? ¿Quién ha visto las películas de Marvel? ¿Ninguno? ¿Todos? ¿Te gustan mucho, poquito, nada? ¿Sí? Bueno, pues precisamente esta, ay, siento que se escucha bien feo. ¿Me escucho ahí bien? Sí, se escucha mejor, ¿no? Pues precisamente, eh, perdón. Es que como que ahí está, mejor. Entonces, en el capítulo de Adriana, ustedes pueden ir viendo cómo ella realiza todo un análisis acerca de Gamora y Nebula. ¿Se acuerdan de esos dos personajes? Sí, que son las extraterrestres, ¿no? Si no me equivoco, Nebula es la que tiene interferido su cuerpo. ¿Sí estoy bien? La que es de color azul. ¿Sí? Entonces, ella comienza a hablar, pues, de cómo la representación de las mujeres en el cine también está intervenida, ¿no? Cómo se les sexualiza, pero también cómo la historia de estas protagonistas, pues, va en términos de enamorarse o de tener niñas entre ellas, ¿no?
Entonces, pues ahí pueden leer un poquito de lo que hace esta Adriana, pues pensando también cómo lo que consumimos y consumimos sin una visión crítica también nos afecta la manera de repensar nuestro mundo, ¿no? O sea, de repente, pues cuando han visto estas películas, pues Thor tiene así como sus series, ¿no? Y obviamente platica acerca de todo, bueno, todo lo que pasó cuando era rey y demás, y las peleas que tuvo para poder, enfrentar para la paz, pero de repente estos personajes que son femeninos, que también son superheroínas, quedan desplazados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ella hace como este análisis, del discurso y pueden ahí ver ciertas escenas que ella retoma, pues para irnos platicando y tejiendo cómo que generamos como estos estereotipos de género. Eh, no sé si les leamos como un pedacito o que nos ayudan ellos a leerlo. ¿Sí? De, pues, ¿te parece si leemos la carta y el posicionamiento, de Digna Rabia? ¿Un pedacito? Bueno, ¿alguien le gusta leer? ¿Mande? La página es 200 291. Vamos a comenzar con el de Voz y Dignidad. Un poquito esta Marcela ya les platicó acerca de que lo hizo un colectivo. Este, no sé si les quieras platicar un poquito del preámbulo de las fotografías que aparecen. Sí, hola. Yo te voy pasando el micrófono. Hola. Ay, ya. Si quieres ahorita que platique Marcela, lees un cachito, el inicio, unos 2 párrafos. A ver quién nos quiere ayudar a leer. Página de la 200, a ver, Rachel. Miren, eh, sí, ese texto que les va a tocar leer lo escriben integrantes del colectivo Voz y Dignidad, que cambiando de tema de lo de Nebula y de Marvel, este colectivo Voz y Dignidad, por ejemplo, sus fundadoras comenzaron con el colectivo desde 2014. A Edith le desaparecieron a sus 2 hijos cuando iban en la carretera. este, Iban en una camioneta y les detuvieron, y los desaparecieron, ¿no? Y esta madre, junto con otras personas, otras madres que también buscan a sus desaparecidos, comenzaron sin saber absolutamente nada a buscarlos en los pueblitos, a tocar las puertas con las fotos de sus hijos, preguntándole a la gente si los habían visto, y poco a poco fueron aprendiendo, por ejemplo, cómo es que se hace una búsqueda en campo. Aprendieron, por ejemplo, que metiendo una varilla a la tierra, cuando la sacaban podían oler a ver si había restos humanos ahí o no. Todo eso que estas familiares han ido viviendo poco a poco y han ido aprendiendo, además ha contribuido a fortalecer los conocimientos del Estado, porque el Estado mismo aprende de ellas, porque como ellas fueron las que empezaron a buscar, eso ha contribuido, por ejemplo, a los protocolos, ¿no? Pero también tienen una labor pedagógica porque estas madres, al ver que hay muchos familiares buscando a sus desaparecidos, también ellas comenzaron a decirles, vente con nosotras y con nosotras vamos a aprender a hacer las búsquedas, vamos a aprender a hacer los trámites que hay que hacer y etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista del feminismo, esto es una labor de cuidado, porque las madres lo que hacen es extender ese cuidado que hacían cotidianamente de sus hijos a la labor de buscarlos, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con la desigualdad de género, pero también con lo que las mujeres construyen como una producción cultural y un valor como la preocupación y el cuidado por las otras personas y por los hijos y las hijas. Entonces, pues sobra decir, seguramente ustedes saben que los colectivos de madres buscadoras pues constantemente se exponen como a una frustración muy terrible porque en este país vivimos una crisis forense, es decir, tenemos 130,000 personas desaparecidas, pero al mismo tiempo hay aproximadamente 50,000 cuerpos en las morgues y en otros lugares que no están reconocidos y reconocidas, y eso es porque no tenemos unas instituciones forenses que se den abasto, ni hay financiamiento, ni hay políticas públicas adecuadas, ¿no?
Entonces, esto se los estoy contando porque el texto es como fuerte, ¿no? O sea, porque las madres nos hablan desde sus corazones y desde la entraña, ¿no? Desde la entraña de enfrentarse todos los días a estas dificultades, de vivir con el dolor de no poder cerrar un duelo porque no tienen un cuerpo al que velar, al que enterrar. Y entonces eso es lo que se va a ver reflejado en el texto que nos va a leer. ¿Quién quiere leer el texto? ¿Ya está prendido o todavía no? Ya, ya, ¿no? El colectivo Voz y Dignidad por nuestros SLP, San Luis Potosí, ¿es correcto? Es una organización no gubernamental y asociación civil integrada por más de 500 familias. Ah, 292. Ah, nuestros familiares no se esfumaron de pronto. Ellas y ellos han sido desaparecidos por un Estado indolente, cómplice y delincuente, que ha permitido que nuestros hijos, hijas, esposos, hermanas y hermanos sean arrancados de sus familias, destrozados sus sueños y haciendo cachos nuestros corazones, que no paran de añorarles ni buscarles. Somos familias, buscadores, la mayoría mujeres. Integramos el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí. Desde hace más de una década, muchas de nosotras nos hemos dedicado a visibilizar esta problemática que el Estado quiere callar. Nuestros familiares no han sido desaparecidos una sola vez. Con cada ficha arrancada, retraso y omisión de las autoridades, negativa de la verdad por parte de las instituciones, carpeta de investigación perdida o mal integrada, búsquedas lentas y discursos y criminalizados. Los desaparecen de nuevo una y otra vez. Cada 6 años es lo mismo. Nuestros gobiernos llegan inexpertos, intentando destruir los avances impulsados por las familias y los colectivos de búsqueda. Siempre buscamos el diálogo, intentando que empaticen con nuestro dolor y búsqueda, sumando para que el trabajo en pro de nuestros familiares ausentes siga caminando y mejorando. Gracias. Sí, ya, ya. Por eso les decía, o sea, quería enfatizar esto de por eso se llama la digna rabia, ¿no? Porque hablan pues desde la entraña y desde el corazón y desde la frustración. Pero ustedes también pueden ver, por ejemplo, en este discurso que tienen las madres, cuáles son los obstáculos a la justicia a los que se enfrentan, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que dicen las leyes, las normas, el Código de Procedimientos Penales Nacional, el Código Penal, o sea, todo eso se lee muy bonito, ¿no? Pero a la hora de la hora, a la hora de intentar buscar a un familiar, a la hora de intentar integrar una carpeta de investigación, a la hora de intentar judicializar en un país en el que el crimen organizado tiene capturado al Estado, pues ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? O sea, porque no es posible acceder a la justicia y me parece que eso es importante que lo sepan quienes estudian el derecho, ¿no? O sea, porque el derecho no solo son las normas, sino qué es lo que vamos a hacer para que ese derecho efectivamente sea aplicado, ¿no? En este país. Y yo creo que entonces voy yo con, bueno, ese es un ejemplo de los textos que les había comentado. La parte 2 tiene que ver con el título Cuidar la vida y subvertir el mundo. Aquí hay también una serie de capítulos que nos van a hablar, por ejemplo, acerca del ecofeminismo y la justicia ambiental,
También hay un texto ahí que tiene que ver con los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, que ahí también hay una expresión de la desigualdad de género, porque, por ejemplo, quienes se dedican al trabajo doméstico pagado, digamos, pero que generalmente es informal, son mayoritariamente mujeres. Y como ustedes seguramente ya habrán escuchado, esos trabajos, por ejemplo, el de trabajo doméstico es uno de los que está menos reconocido, peor pagado, de los que, por ejemplo, no tenían prestaciones, de los que muy recientemente es cuando ha sido reconocido que tienen que tener prestaciones y un contrato laboral y etcétera, pero en la realidad eso tampoco se aplica porque sigue habiendo ahí lógicas de desigualdad de género en nuestras sociedades que hace imposible que se accedan a esos contratos laborales dignos, por ejemplo. Entonces, las trabajadoras domésticas también tienen un proceso organizativo en el que reclaman que se reconozcan estos derechos, ¿no? Pero es importante también ese tema porque es una expresión de la desigualdad de género en nuestras sociedades, ¿no? Y luego también ahí en esa trama hay un capítulo muy interesante acerca del tecnocapitalismo y procesos de digitalización, ¿no? Ahí la autora, pues, con todo su conocimiento nos hace ver de qué manera, pues, nos está afectando este tema del tecnocapitalismo a la hora de producir desigualdades sociales también, ¿no? Eh, otro, otro capítulo tiene que ver con la lucha feminista popular, la desfetichización de los derechos humanos y la toma de los medios para la reproducción de la vida, que pues eso tiene que ver con el feminismo popular, ¿no? El feminismo popular es el que se relaciona con las mujeres trabajadoras, ¿no? Con las mujeres campesinas, con las mujeres que también están recargadas de doble, triple jornada de trabajo y que también reclaman sus derechos, ¿no? Bueno, y ahí está también el del cine, que ya un poquito les comentaron. Y bueno, me voy a extender también a un par de capítulos de la trama 3, como para comentarles un núcleo que hay ahí también en cuanto a varios de los capítulos. Tiene que ver con los acompañamientos feministas, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos capítulos, esta producción del conocimiento, es el resultado de experiencias de acompañamientos feministas, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Pero muchos. Y esa es una característica de la investigación feminista jurídica también, ¿no? Y sociojurídica. Esto quiere decir que lo que van a analizar las autoras en varios de los capítulos, por ejemplo, en la trama 3 también hay uno muy importante que se llama Recentrar la mirada, el abordaje de las violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva de género en un caso de desplazamiento interno forzado en Chiapas, México. Por ejemplo, ese capítulo es el resultado de la colaboración entre feministas de distintas disciplinas, digamos, psicólogas, antropólogas y abogadas, en el acompañamiento de una comunidad que está en Chiapas, que se llama Nueva Palestina, donde hay disputas religiosas y disputas políticas, y un grupo familiar salió expulsado de esa comunidad porque iba a ser masacrado, ¿no? O sea, quemaron todas sus casas, desaparecieron a uno de los integrantes de la familia, mataron a otro integrante de la familia y a las mujeres las metieron a la cárcel de ahí de la comunidad, ¿no? Todo esto generó un desplazamiento, o sea, ellas se desplazaron hacia San Cristóbal de las Casas y hay un proceso organizativo feminista que acompaña y acuerpa a esta familia para intentar acceder a la justicia. En este sentido, lo que se intentó fue que hubiera hubo, ¿no? Un expediente de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tanto las antropólogas como las psicólogas como las abogadas contribuyen para que ese procedimiento camine, pero lo hacen desde un enfoque desde la perspectiva de género, que es algo que no siempre los operadores jurisdiccionales o los operadores del derecho aplican, y de esa manera pueden impulsar un procedimiento donde se reconozca, por ejemplo, que la violencia contra esta familia tiene un carácter diferenciado cuando se trata de las mujeres. Y la verdad de las cosas es que casi siempre esa diferenciación tiene que ver con la violencia sexual. Cuando se ataca a una familia, por ejemplo, como esta, a los hombres también viven violencia, evidentemente. A los hombres, por ejemplo, les desaparecieron, a los hombres, algunos lo asesinaron, pero las mujeres viven violencia sexual, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, donde hay una diferenciación de género que es interesante ver. Pero bueno, la cosa
es que en este capítulo y por ejemplo en otro, en el de Laura Saavedra, también se va a hablar de cómo ese acompañamiento feminista hace posible que camine un procedimiento jurídico para que se pueda obtener una resolución en una comisión de derechos humanos o en su caso en un juzgado y también haya un acompañamiento para que se ejecute una resolución, porque seguramente ustedes lo saben, pero una cosa es obtener una sentencia que ya es un problemazo. Ahí cuando los que estudien derecho vayan a litigar, van a saber qué cosa, qué esfuerzo hay que hacer para obtener una resolución, una sentencia que sea favorable. Pero ahí no se acaban los problemas porque para ejecutar esa resolución, ese es otro cantar y ese es otro problema y ese es otro enorme esfuerzo que hay que hacer. Pero desde el feminismo nos hemos dado cuenta que cuando nos articulamos con otras feministas o con otras profesionistas que nos pueden ayudar a impulsar esas resoluciones o a impulsar esas ejecuciones, es como se obtiene un poquito de justicia, ¿no? Y se obtiene, por ejemplo, un poquito de reparación simbólica y se coloca esto y se obtiene un poquito de reparación simbólica y por lo menos hay una ayuda inmediata por parte de la Comisión de Víctimas para que se pague la renta de una familia que son 11 niños y la tía y la mamá y no tienen trabajo, entonces por lo menos ya no pagan renta y se obtiene un poquito de justicia si en la resolución se reconoce que hubo un perpetrador que cometió tal y tal y tal delito en contra de ellas, ¿no? Y esto se logra solo con un esfuerzo conjunto, que es como, que en este libro es caracterizado desde el punto de vista feminista, ¿no? Y hay como varios capítulos que abordan ese tema, que abordan ese proceso, que abordan esa manera de eslabonar esos esfuerzos por parte de distintas disciplinas y distintas compañeras en un acompañamiento con las familias para buscar justicia, para hacer posible que el derecho opere en la realidad y que opere de una manera diferenciada desde el punto de vista de género y que se obtenga un poquito de justicia para las personas de carne y hueso, ¿no? De la vida real, de todos los días. Eso un poquito y no sé. Pues no sé, dicho, no sé si tengan alguna duda, comentario. Sí. Bueno, hicimos como un super Sí. Entonces, ven, este libro está bien gordo. Entonces, no sé, ahora abrimos el espacio a que tengan alguna pregunta. Es importante cualquier pregunta que queramos hacer, estudiantes de Derecho, estudiantes de Administración, público en general. Adelante, maestro. Una pregunta. Bueno, me imagino que ustedes tienen, pero para la inscripción de la presentación del libro pública, ¿cuáles han habido prácticas? Que la última, Ujú. ya no lo leí, en la página que menciona algo de Ah, de la Carta de Voz y Dignidad. Es que, ay, Hola, bueno. ¿Sí? Ah. Hola, hola.
Entonces ellas están expuestas, además de que están haciendo ese trabajo que no es su trabajo, sino el del Estado, están expuestas a un montón de riesgos y de peligros. Y esto que se comenta ahí es en el marco de esas circunstancias. No, la verdad es que no hemos tenido obstáculos porque precisamente está enmarcado en un proyecto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que aborda el tema del giro epistemológico, y pues parte de ese giro epistemológico tiene que ver con los conocimientos feministas, ¿no? Entonces, pues está abierta la oportunidad para publicar este libro, y pues el otro fue como un esfuerzo de coordinación de la compañera y mío, pero que también ahí se ve reflejado la naturaleza activista del libro, porque ese libro no hubiera salido así de rápido como salió, o sea, porque realmente salió muy rápido. Y fue así porque como tenemos redes, esas redes obedecen a la labor activista. O sea, cuando una cotidianamente está acompañando, defendiendo derechos humanos, haciendo activismo, tiene una red muy importante de compañeras, de colectivos, de organizaciones, de las que son integrantes también en las autoras, que se articulan de una manera rápida cuando se convoca para algún proyecto que es importante. Y en este caso les pareció a todas importante un proyecto en el que la gente pueda conocer, pueda leer, no solamente a las autoras académicas que están analizando todos esos procesos, fenómenos y cuestiones que nosotros estamos viendo, sino también que incorporara las voces de todas estas otras personas, por ejemplo, la carta que tú leíste, ¿no? Entonces, bueno, y esto como que es no sé cómo decirlo, no, no me parece que esto sea, o sea, es excepcional en el sentido de que el proceso fue así y por eso fue posible, ¿no? Por este conjunto de factores. La otra que yo creo que también es importante mencionar es que yo creo que estamos en un espacio bien privilegiado, en donde no se cuestiona que los feminismos pueden producir conocimiento, ¿no? Me gustaría decirles que todas las academias son así, pero pues no, o sea, sobre todo sigue habiendo como academias donde consideran que el feminismo, el activismo, pues es algo que sucede solamente allá en las calles, ¿no? Y que nada tiene que ver con los espacios universitarios y los espacios obviamente donde se hace ciencia, ¿no? Entonces, justo creo que ninguna persona como del equipo ni nadie cuestionó como esta parte de cómo estaba el libro, ¿no? En el libro también pueden encontrar, por ejemplo, un poema, y pues de repente tenemos una conceptualización de cómo tiene que ser un libro que hable de ciencia y cómo tiene que ser pues un libro de metodología. No, probablemente algunos de ustedes ya llevan metodología del trabajo científico y que te enseñan como cuál es el método para hacer investigación, observación, hacer una hipótesis y demás, ¿se acuerdan? Y que cuando nosotros comenzamos a hablar de que hay otra forma de generar este conocimiento, de hablar también de la ciencia, hay otras actoras que también están pues en las calles generando estas otras epistemologías, pues nadie del equipo desacreditó eso, ¿no? Y eso creo que es como algo bien privilegiado y que pues justo la apuesta de trabajar en esta línea es comenzar a lograr esto, ¿no? O sea que el conocimiento, la forma, pues de incidir y de generar epistemología no está solamente en una hora, ¿no? Sino que también está en el espacio público. Yo tengo una pregunta. El marco legal en Baja California dice que desde octubre del 2020 establecido por la ley, yo puedo ir y solicitar. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer valer los derechos humanos para que se afecte penal? Por ejemplo, Digo, desconozco cómo está acá, pero lo que tendríamos que estar viendo primero es si solamente está fuera del Código Penal o si se incluyó en la ley de salud. Si se incluyó dentro de la ley de salud, lo que se modificó es que ustedes pueden ir a las instituciones
yo espero que tengan seguro universitario, ¿no? Ustedes pueden ir a las instituciones y pueden recibir el acompañamiento. Y que esté en la ley de salud no solamente implica el acompañamiento, sino el suministro de medicamentos. Ahora, lo cierto es que la despenalización, por medio del código, o sea, que lo quiten de que si ustedes llegan a abortar, no ir a la cárcel o no tener alguna multa, no quita como la despenalización social, ¿sale? En donde se sigue como estigmatizando a las mujeres que deciden decidir sobre su reproducción. Y entonces esta estigmatización social es la que todavía falta por trabajar. Y esta estigmatización también lo podemos ver pues en el personal de salud que de repente no brinda información completa o acompaña de manera violenta y pues por muchos discursos que está allá afuera. Lo segundo que creo que es importante nombrar es que no podemos hablar de autonomía reproductiva si no hay una justicia social. Mientras siga habiendo mujeres que no pueden acceder a una educación integral y no solamente una educación sexual integral, sino que puedan, pues desde que son pequeñas, estudiar lo que ellas quieran, tener como educación de calidad, pero también, por ejemplo, tener acceso a un buen trabajo, acceso pues a agua, luz, y demás, pues es muy difícil que las personas vayan a poder decidir sobre sus procesos reproductivos, ¿no? Y normalmente estamos acostumbrados a ver la autonomía reproductiva o el derecho a decidir de manera individualizada, ¿no? O sea, como que es algo que le pasa al cuerpo de una mujer y sobre todo con este estigma social que sucedió porque no utilizaron un método anticonceptivo adecuado o en palabras como más feas, pues les valió, ¿no? Y no vemos como el carácter estructural. Entonces, para poder hablar de autonomía reproductiva, tendríamos primero que ver el carácter estructural y que se garanticen todos los derechos y en el pleno goce de derechos, pues uno se puede apropiar de estos derechos y decidir sobre su corporalidad. ¿Algo más? Yo quisiera participar, pero muchas gracias por venir a presentarnos este libro. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación en la UACM en Ciudad de México de la obra Sin Saberes Feministas No hay Derechos Humanos, que pues coordinaron de una manera muy interesante precisamente la obra, pues tanto Marcela como María Lourdes. Y fíjense que aquí en la universidad, pues también estamos precisamente volteando a ver a estas violencias hacia las mujeres, ¿no? Las violencias femeninas. Y algo que creo que puso precisamente en el tema del debate fue lo que le sucedió a la presidenta Claudia Sheinbaum en las semanas pasadas, ¿no? Alguien que en la calle trató de tocarla y trató de besarla, ¿no? Y volteamos a ver sobre el problema estructural que existe precisamente, porque no es la primera mujer a la que le ha pasado, ¿no? Tenemos una investigación aquí en FCIAS precisamente porque volteamos a ver los códigos y en una parte del libro precisamente habla sobre la victimología y la criminología, ¿no? Cuando empezaron a voltear precisamente a ver los delitos sexuales contra mujeres. Y en este tiempo en el que pasa lo de la presidenta, volteamos a ver nuestros códigos y los códigos penales, por ejemplo, de Baja California, no existe el delito de acoso sexual o acoso o violencia sobre el acoso. Y, por ejemplo, volteamos a ver el de la Ciudad de México, y el de la Ciudad de México nos damos cuenta que también está mal hecho. O sea, sí tiene el acoso, pero lo confunden el acoso sexual con el hostigamiento sexual. Y decíamos, la estudiante que está desarrollando esa investigación aquí en EPCIAS, pues planteábamos, Sheinbaum le pasó eso en Ciudad de México, pero ¿qué pasa si hubiese sucedido aquí en Baja California? La persona pues obviamente estuviera seguramente pues en libertad porque no hay una tipificación penal al respecto. Quisiera preguntarles en ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto al tema precisamente de la tipificación de este tipo de violencias en los códigos penales, tanto federal como estatal? Es que ese tema es muy interesante en el campo de conocimiento feminista porque precisamente tiene que ver con cómo se incorporaron las mujeres a la criminología, ¿no?
y las mujeres fueron incorporadas a la criminología, es decir, al estudio social de los crímenes, a través de la victimología. Es decir, entraron como víctimas primero las mujeres, y esto tiene que ver precisamente con la construcción de género. Es decir, uno de los dispositivos para construir el género es los binomios, ¿no? Las dicotomías que son jerarquizadas. Por ejemplo, a los hombres se les ve como sujetos activos, como sujetos agresivos, como sujetos que usan la violencia, y a las mujeres, por el contrario, se les ve como sujetos pasivos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que las mujeres entraron a la criminología desde la victimología, porque es fácil ver a las mujeres como sujetos pasivos, víctimas de delitos, de agresiones, de violencia, cosa que es cierta, ¿no? Pero ahí radicó una dificultad para mirar a las mujeres que perpetraban delitos, por ejemplo, porque las mujeres que perpetran delitos no nada más transgreden el Código Penal, sino también transgreden un mandato de género, porque se supone que las mujeres no usan la violencia, porque se supone que las mujeres no toman decisiones, porque se supone que no son agresivas, ¿no? Entonces, volviendo al tema del acoso, pues efectivamente los delitos de violencia sexual fueron los delitos que en principio fueron los que empezaron a configurar la presencia de las mujeres en los códigos penales, ¿verdad? Pero ahí hay toda una discusión desde el campo de los feminismos, de la criminología feminista, porque nos estamos preguntando si el ámbito penal es el ámbito adecuado para la transformación de las conductas de las personas, ¿no? Y eso aplica también para el aborto. O sea, relacionándolo también con la pregunta de la colega, pues es que el aborto no debería estar en un código penal, ¿no? O sea, la autonomía en el cuerpo de las mujeres no debería de ser abordado por un código penal. A lo mejor por otra norma, ¿no? A lo mejor por otras reglas, pero no por las reglas penales, porque como ustedes saben, el derecho penal es el brazo extremo del Estado, es el brazo más riguroso del Estado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que estar ahí el aborto? Pues porque la necesidad de control del cuerpo de las mujeres es extrema en una sociedad que es patriarcal, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, deberíamos de preguntarnos si la solución para que los hombres dejen de acosar a las mujeres eh, tiene que ver con una amenaza de la sanción penal, ¿no? Creo que siempre la respuesta desde los feminismos es que lo que necesitamos es una transformación cultural de raíz, ¿no? Tiene que ver con que los hombres deberían, y no estamos hablando de que absolutamente todos los hombres en el universo y en el mundo mundial, sino que cuando hablamos de los hombres, hablamos de los hombres como grupo social, ¿no? Eh, ay, se me fue el avión. Pero sí, que la necesidad radica en que el grupo social de los hombres deje de ver a las mujeres como objetos, porque esa es la dicotomía, ¿no? En la dicotomía sujeto-objeto, los hombres son objetos y las mujeres son objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué fue lo que vio este hombre ahí en la calle cuando vio a la Sheinbaum? Pues no vio a la presidenta de la República, ni vio a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como dijo ella también. ¿Qué vio? Vio una mujer. ¿Y qué es una mujer? Es un objeto. Entonces, ¿qué hago? Pues la puedo tocar. Si es un objeto, si es una cosa, pues yo la puedo tocar. O sea, y eso es lo que pasa en las calles con el acoso, cuando se hacen cuando se hacen los piropos, cuando se hace el acoso tanto dicho como también el abuso, ¿no? O sea, si tú crees que puedes tocar un cuerpo o hacer un comentario de un cuerpo, un comentario sexual de otro cuerpo y que estás autorizado por ello, es porque no estás reconociendo que es un sujeto, sino que lo estás cosificando. Entonces, eso fue pues, lo que pasó con la presidenta. Lo que pasa es que es espectacular, ¿no? O sea, es espectacular cómo la lógica de este hombre se redujo a que no estaba ni mirando ni una presidenta ni la jefa de las Fuerzas Armadas, sino un objeto, ¿no? Bueno, pero ese capítulo también es muy interesante, pues porque nos va a explorar, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la criminología, cómo es que se aborda a las mujeres que son criminales, que han perpetrado delitos, cómo se vive de una manera diferenciada el proceso de criminalización, cómo viven de una manera diferenciada cuando están en la cárcel, ¿no? Las experiencias dentro del centro penitenciario también son diferenciadas, cómo los obstáculos a la justicia también se viven de una manera diferenciada precisamente por la desigualdad de género y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí también es un tema muy, muy interesante, sí.
Creo que tenías una pregunta. Entiendo la figura de la presidenta, pero hace tiempo también observé algo, al menos fue mediático en televisión, David Monreal, algo hay una especie como de campaña política y toca también a una mujer, entonces observé que a partir de la presidenta pues hubieron voces, ¿no? Por ejemplo, Gutiérrez Müller, ¿no? La pareja del expresidente, que hubiera optado también con esa fuerza, con esa voz, hubiera preguntado también pues, al respecto, ¿no? Yo sé que es parte de su partido político, de su gente, de su política afines, pero también tienes que haber sido esa parte también directa, creo, ¿no? No sé cuál es eso. Sí, bueno, creo que es importante poner sobre la mesa que el patriarcado es un sistema de dominación, ¿no? No sé si, y como sistema de dominación, tiene un discurso y una ideología que opera a nivel del sentido común. Es decir, el sentido común es la interpretación del mundo que tenemos todos y todas, y esa interpretación del mundo pues es dominante, ¿no? Entonces, las figuras oprimidas dentro de esa sociedad que está permeada por ese sistema de dominación también funcionan y piensan en función de esa ideología, ¿no? O de ese sentido común. Entonces es cuando podemos entender por qué algunas mujeres, que son las que están colocadas en la pirámide social en la base o más abajo, coinciden a veces con esa ideología o con ese sentido común, o también acá podríamos pensar que como vivimos en ese sistema de dominación y que es una malla de poder, es una malla de relaciones de poder, también las mujeres están colocadas dentro de las instituciones, dentro de las estructuras, dentro de los organigramas, en una posición más abajo y que tienen que desplegar como una serie de tácticas y estrategias para poder sobrevivir en esos ambientes, ¿no? Entonces, a veces el silencio es la opción que tienen, ¿no? Y son esos dos factores, ¿no? O sea, no quiere decir que un montón de mujeres, por ejemplo, las mujeres que están atrapadas en círculos de violencia, es el problema de la naturalización de la desigualdad de género, ¿no? O sea, si la gente no cobra conciencia de que existe la desigualdad de género, le parece natural, ¿no? Entonces te parece natural que el tipo le toque el cuerpo a la presidenta, que eso es normal, eso ha pasado toda la vida, ¿no? O les parece natural que las mujeres no tomen el micrófono, no hablen en público, o les parece natural que sean los hombres los que dirigen las empresas, que sean los hombres los que sean presidentes y les raye la cabeza que hay una presidenta mujer. Es el problema de la naturalización de esa desigualdad de género, ¿no? Que lo vemos normal, que lo vemos natural. Y por eso hay un montón de resistencia a este tipo de planteamientos como los del feminismo, y por eso cuando uno se para en muchos espacios hasta causa molestia o resistencia, porque el mundo no ha sido así, ¿no? O sea, ¿por qué va a tener que cambiar el mundo si es normal y natural que yo lo vea así como siempre lo he visto, ¿no? Creo que por ahí no sé si me hice bolas, no sé si tú quieres. Claro. Por último, yo quisiera hacer una pregunta. A veces estamos envueltos en situaciones que normalizamos, que no hemos reflexionado, y si en este momento se les pide a los estudiantes que se comprometan a actuar en contra de la violencia de género, ¿qué les estaremos pidiendo realmente que hagan? Pues yo creo que tiene que ver mucho mm, con el espacio social de cada uno, porque sus relaciones más íntimas. De repente enfrentamos como el actuar la violencia de género, este, solamente en términos de esa violencia que es como explícita, ¿no? Como la violencia verbal, física, digital, pero comienza como en términos, este, para mi concepción como más íntimo, ¿no? Por ejemplo, pues cómo viven sus masculinidades, cómo hacen las relaciones, pues, por ejemplo, con mis estudiantes, algo que siempre les digo es, ¿qué pasa con el trabajo de cuidado de tu casa, no? O sea, si llegan a su casa y el refri o el súper ya está hecho, ¿quién hizo ese súper y ese refri, no?
Si tienen ropa limpia, ¿quién está lavando esa ropa? Entonces, todas las actividades como de cuidado, de cómo vive su masculinidad, y no solamente el cuidado en relación a lo que se hace, sino por ejemplo en la planeación de actividades, ¿no? Si de repente sus mamás, parejas o mujeres cercanas les tienen que estar recordando, oye, paga los recibos de la luz, saca la basura, lava los trastes, pues entonces no se están haciendo como cargo de esta parte. Entonces, yo sí creo que comienzan esos pequeños espacios, ¿no? Y al final de cuentas, este, es tratar con respeto y dignidad a la otra persona. Pues eso es lo que se está pidiendo. No sé si te agregarías. Sí, por el otro lado, los derechos humanos atraviesan todas las disciplinas, o sea, los derechos humanos no aplican solamente para los estudiantes de derecho, ¿no? O sea, no solamente los estudiantes de derecho cuando formen parte de las instituciones o de las empresas o de las organizaciones de la sociedad civil van a tener que respetar, proteger y defender los derechos humanos, sino que también quienes estudian cualquier disciplina, los de administración, los derechos humanos deben informar cualquier actuar de las personas en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? Y en ese sentido, uno de los derechos humanos es el derecho a la igualdad y a la igualdad sustancial. Y mientras las relaciones desiguales de género sigan informando nuestras vidas, sigan informando nuestras prácticas diarias, ese principio de igualdad sustancial no está siendo respetado. Esa es la razón por la que los estudiantes y las estudiantes, además de la razón muy importante que dijo la compañera Lourdes, tienen que comprometerse con la igualdad de género, porque es parte de los derechos humanos y porque es parte de la construcción de la democracia y de construir un país en paz, ¿no? Entonces, también es algo que debe atravesar, esa es la otra parte, digamos, ¿no? Del compromiso que tiene que saber. A continuación, me permitiré leer el agradecimiento que a la letra dice lo siguiente. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, otorga el presente agradecimiento a por la presentación del libro Sin Saberes Feministas No hay Derechos Humanos, realizadas en el marco de la campaña Únete, 16 días de activismo contra la violencia de género, llevada a cabo el día martes 25 de noviembre del 2025. Atentamente, Tecate, Baja California, 24 de noviembre de 2025, por la realización plena del ser. Firma alcalce, doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. E invito al subdirector para que haga entrega de los dos agradecimientos. Bueno, el primer agradecimiento es para la maestra María de Lourdes Miranda Herrera. Un aplauso, por favor. Y también para la doctora Marcela Fernández Camacho. De igual forma, les entregamos un pequeño obsequio donde viene un libro escrito o publicado por nuestros compañeros del área de Derecho. Gracias por escucharnos. ¿Qué hacemos con los libros? Los 16 días de activismo contra la violencia son una oportunidad crucial para unir esfuerzos y visibilizar la violencia de género, exigiendo un mundo donde las mujeres y niñas puedan ser libres de violencia y con dignidad. La participación de todos es esencial para lograr un cambio real y duradero en la lucha contra la violencia de género. Los invitamos a que sigamos reflexionando, que pasemos también al tendedero para vertir nuestra opinión y les invitamos a pasar a tomarse una fotografía que quede para el recuerdo de este día donde nos acompañan, pero sobre todo, sin saberes feministas no hay derechos humanos. Tenemos la obligación de capacitarnos, informarnos, independientemente de la carrera de donde procedamos. Muchas gracias.
No tomamos. Encontrárselo más. Y las eliminamos, por favor, aquí. Oh, sí, va a salir. Eso me salgo con salto seco. Más una china poca. Por favor, chicos. Muy bien, gracias. La autora trae unos libros que van a estar para que lo miren, que leer, lo vayan a leer. Tanto